Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Yo soy Luis Bonilla y este es otro espacio dominical más de Victoria Soberana que, como ustedes bien saben, es un ministerio pentecostal que tiene como propósito abrazar, amar, restaurar y predicar el Evangelio a toda criatura viviente. Realmente, muchas gracias por estar aquí un domingo más en Victoria Soberana. Ustedes saben que estamos viendo el libro de Génesis capítulo por capítulo y hoy nos corresponde ver Génesis capítulo 34 del versículo 1 al versículo 12. Si usted por alguna razón se ha perdido alguno de los mensajes que hemos dado sobre el Génesis o quiere repetir o compartir algún mensaje, puede ir a nuestro canal de YouTube Victoria Soberana, seleccionar la lista de reproducción Génesis y su conexión con Jesús, y ahí va a encontrar todo lo que hemos hablado acerca del Génesis hasta este momento. Quiero pedirle, como lo hago siempre, que desde donde usted esté, sin importar el día, el lugar, la hora, el momento o la situación por la que se encuentre pasando, sin importar si está viendo esto en vivo o lo está viendo grabado, por favor pueda acompañarme en una oración. Dios amado, gracias por tu amor, misericordia y bondad que sobrepasan todo entendimiento. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de ser llamados tus hijos y de esa forma ser más que vencedores. Señor, nos acercamos a conmemorar tu nacimiento, aquel momento sublime que marcó la historia de la humanidad, en donde tú dejaste de ser Dios para convertirte en uno de nosotros y salvarnos con tu ejemplo de misericordia y de bondad. Lo hacemos cada año y sin embargo nada cambia. Y sabemos que no cambiamos no por ti, sino porque nosotros no entendemos lo que tú quieres decirnos, no entendemos lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, no entendemos la trascendencia auténtica de tu nacimiento. Así que, Padre amado, como seres insuficientes que somos, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entenderlo, para que podamos entender la verdadera importancia de tu encarnación, para que podamos entender la verdadera importancia de tu salvación, para que podamos entender el primer sentido, el sentido auténtico de tu mensaje. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender y aplicar en nuestras vidas el mensaje que tú quieres darnos. Un mensaje que va más allá de alcanzar el paraíso. Un mensaje que nos obliga a ser empáticos y a construir con el otro un mejor entorno. Ayúdanos, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que por fin podamos comprender la verdadera trascendencia y la verdadera importancia de tu mensaje. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre único y eterno, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bien, como le comenté, hoy vamos a ver Génesis capítulo 34 del versículo 1 al versículo 12. Este día, este mensaje de Navidad, no vamos a hablar de Jesús en el pesebre, no vamos a hablar de los pastores yendo a Belén a adorar a Jesús. Hoy vamos a hablar de una violación. Hoy vamos a hablar de una mujer que fue humillada y cuyo agresor luego quiso zafarse del problema casándose con ella. Decía que la amaba, que se había enamorado de ella. Pero este agresor no comprendía que el verdadero amor no humilla, sino que se humilla. No lastima, sino que trata
de edificar a pesar del dolor. Hoy, mi amigo, mi amiga, vamos a hablar de la historia de Dina. Y parte de esta historia la encontramos en Génesis 34, del 1 al 12. Escrito está, y dice así: Dina, la hija de Lía y de Jacob, fue un día a visitar a las mujeres del pueblo. Hamor, que era hebeo, gobernaba ese territorio. Cuando su hijo Siquem vio a Dina, la tomó por la fuerza y la violó. Sin embargo, se enamoró de ella y trató de ganarse su cariño, así que le dijo a su padre que la pidiera para que fuera su esposa. Jacob supo que Dina había sido violada, pero como sus hijos estaban cuidando al ganado, prefirió esperar a que regresara. Mientras tanto, Hamor fue a hablar con Jacob. Tan pronto como los hijos de Jacob se enteraron de lo ocurrido, regresaron del campo muy enojados. Consideraban que violar a la hija de Jacob era una ofensa contra la familia, algo que Siquem no debió haber hecho. Sin embargo, Hamor les dijo: mi hijo Siquem realmente quiere mucho a la muchacha. Yo les ruego que lo dejen casarse con ella. Háganse parientes nuestros, así nosotros nos casaremos con sus mujeres y ustedes podrán casarse con las nuestras. Y podrán también vivir libremente entre nosotros. Allí tienen el país, vivan en él. Vayan donde quieran, compren terrenos. Siquem, por su parte, les dijo a Jacob y a sus hijos: si me consideran digno de casarme con Dina, les daré lo que me pidan. Ustedes díganme cuánto quieren a cambio y yo pagaré ese precio. Pero por favor, déjenme casarme con ella. Mi querido amigo, mi querida amiga, nótese usted cómo en esta historia Hamor, en lugar de despreciar la actitud de su hijo, se muestra casi desesperado por lograr acuerdos políticos y económicos, no solo para cubrir el error de su hijo, sino y sobre todo para seguirle cumpliendo el capricho a su hijo, que decía supuestamente estar enamorado de la muchacha a la que había cruelmente lastimado. Hamor, como buen encubridor, habla del victimario y quiere un acuerdo beneficioso para el victimario, pero no se preocupa de la víctima. Y no se preocupa tampoco del dolor que la víctima sufrió. Simplemente quiere todo para su hijo, pero no quiere justicia para Dina. Tristemente, actualmente, en la iglesia y fuera de ella, todos en nuestra vida diaria actuamos como Hamor. Nos llenamos la boca diciendo que queremos paz, que queremos amor. Y cuando llega en estas fechas de Navidad, pregonamos el perdón y la reconciliación de manera especial y enfática, pero a diario elegimos callar aquello que nos resulta incómodo, a diario elegimos callar ante los poderosos, ignorando a los que sufren y a los que lloran, y lo peor es que a diario justificamos las injusticias en nombre de la paz. Sin embargo, mi amigo, mi amiga, la Biblia es muy clara al decir que no puede haber paz sin justicia. Y de hecho, si usted lee Isaías capítulo 9, versículo 7, va a ver cómo se nos dice claramente que cuando el reino de Dios sea establecido, la paz no tendrá fin, pues será una paz con justicia y rectitud.
En la actualidad, muchos limitan la paz a la ausencia de conflicto. La mayoría hacen eso. Entienden la paz como la ausencia de conflicto. O algunos lo entienden peor, como la ausencia evidente de conflicto. Pero Jesús nos enseña que la paz es dignificar al otro, darle al otro lo que le corresponde y honrar al otro, no porque sea poderoso, no porque sea rico, no porque sea privilegiado, sea hombre o mujer, sino honrarlo por el solo hecho de ser creación de Dios. Hace aproximadamente 2 semanas, en Quito, capital de mi país, de Ecuador, hubo una gran indignación generalizada porque se presentó una obra de teatro de temática transexual en una antigua iglesia católica. Y digo antigua porque el espacio había sido desacralizado hace casi 28 años. Y por supuesto, la mayoría de creyentes católicos dijeron que se trataba de una burla hacia la fe. Lamento disentir en la empatía que muchos mostraron con una simple iglesia ya desacralizada, pero debo señalar que Dios es enfático al decir que no mora en altares hechos por hombres. Pero es aún más enfático cuando nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por ende, es ilógico que nos indignemos por una cosa y por otra no. No podemos sentirnos dolidos por antiguas iglesias, casas, autos, y no por aquellos cuya dignidad física y moral es continuamente violentada. Como cristianos, debemos anhelar la paz. Pero no la paz de la ignorancia, no la paz de la violación, no la paz de los sepulcros. La paz que nosotros debemos pretender es otra, es la paz de la justicia, es la paz de la libertad. Y déjeme decirle, mi querido amigo, déjeme decirle, mi querida amiga, que todos podemos contribuir a la construcción de esa paz. Podemos hacerlo no callando ante las injusticias. Podemos hacerlo ayudando al otro a levantarse. Podemos construir la paz dignificando la vida del otro, luchando por mayor justicia, luchando por mayor respeto, luchando por mayor integridad. Es especialmente en esta temporada de Navidad en que debemos atrevernos y dejar de ignorar el mensaje de Cristo. No ignore más, mi amigo, que el mensaje de Cristo no solo es el de una salvación mesiánica y divina. El mensaje de Cristo también es el de una vida digna, con justicia y con libertad. En esta época muy apropiada en la que todos recordamos el nacimiento de Jesús, yo quiero invitarle a dejar de seguir a Jesús a medias. Porque estamos acostumbrados a seguir el mensaje de Jesús, pero a medias. Y limitamos a Jesús, lo limitamos al paraíso, a la religión. No, Jesús no tiene límites. Y ese mismo Jesús que nos ofrece un paraíso divino, que nos ofrece un rescate mesiánico, es el mismo Jesús que nos dijo que debíamos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es el mismo Jesús que sanó enfermos, que devolvió la vista a los ciegos, que hizo andar a los cojos y que levantó muertos. Así que no podemos aplicar el mensaje de Jesús solamente al paraíso divino y aplicarlo y limitarlo únicamente a la religión. Debemos hacer del mensaje de Jesús una constante en nuestra vida.
Debemos aplicar el mensaje de Jesús constante y permanentemente en nuestra vida, para que nuestra vida sea un reflejo ante los demás y que de esa forma ayudemos a transformar nuestra sociedad. Dar y darnos a los otros y por los otros es esencial en el mensaje de Jesús. Y no debemos seguir ignorándolo. Estamos acostumbrados a ignorarlo, pero no debemos hacerlo más. Mi querido amigo, mi querida amiga, en esta época muchos hacen y lo celebro. Agasajos, homenajes navideños, regalan fundas de caramelos y está bien. Pero no debemos limitar la generosidad, los anhelos de paz, la prédica del amor auténtico a un solo espacio, a un solo día, o a una sola época, o a un solo mes del año. El mensaje de salvación, el mensaje cristocéntrico debe ser predicado siempre y debe trascender a las palabras, debe plasmarse en acciones. Cuando usted levanta al caído, lucha por el oprimido, libera al cautivo, abraza al que necesita ser consolado. Cuando usted hace todo eso, usted está predicando el mensaje de Dios. Cuando usted hace todo eso, usted está llevando el mensaje de Jesús. Y lo está llevando de manera integral. No se conforme con ir a la iglesia. No se conforme con predicar de vez en cuando. Siga de manera íntegra el mensaje de Jesús. Rechace las injusticias. Rechace el oportunismo. Proclame a viva voz que todo aquel que se enriquece a costa del otro, explotando y pisoteando al otro, que todo aquel que mata a otro, debe ser castigado, que lo que hace está mal, y que por más cristiano o más autoridad que se llame, no deben ser pasados por alto este tipo de comportamientos. Atrévase a decir a viva voz que aquel que vulnera al otro, la integridad física, espiritual, moral del otro, no siente amor aunque diga que actúa en su nombre, ni siente patriotismo, ni siente empatía. Atrévase, mi amigo, a decir a viva voz que el único amor, el único patriotismo y la única empatía es la que viene de identificarse con el otro, de imaginarse en el lugar del otro y de sufrir como lo haría el otro. Porque sólo así sabemos cómo proceder, sabemos cómo podemos evitar lastimar a otros. Basta ya de seguir el mensaje de Jesús a medias. Jesús nació para darnos vida y vida abundante, y esa vida abundante, vida de paz, vida de dignidad, debe empezar a ser construida por nosotros, que nos llamamos discípulos de Jesús. Basta de fingir. Basta de hipocresías. Basta de creer que con ir a la iglesia es suficiente. Basta de creer que con sonreír en Navidad somos buenos cristianos. Es hora de seguir integralmente, enteramente el mensaje de Jesús, y por ende nosotros debemos convertirnos en cristianos integrales. En esta época en las iglesias solamente se nos dice que debemos de recordar el nacimiento de Jesús por y para nosotros. Pero eso es falso.
En estas épocas, mi amigo, sobre todo en estas épocas, debemos practicar de manera enfática. Debemos decidirnos de una vez y para siempre a practicar de manera clara y concisa el mensaje de Jesús, de ese Jesús que aboga por una vida digna y justa. Yo le invito a usted, mi amigo, yo le invito a usted, mi amiga, a ser un auténtico seguidor de Jesús, un seguidor integral. Por favor, acompáñenme en esta oración. Señor, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este mensaje que das a nuestro corazón. Te pedimos, Padre amado, que cambies nuestra manera de pensar para que de esa forma cambie también nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser transformados y transformar a otros. Ayúdanos a cambiar para que el mundo pueda cambiar. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Agradecemos que hayas dejado tu lugar en el paraíso para convertirte en uno de nosotros. Y que no te hayas aferrado a ser uno de nosotros, sino que hayas entregado tu vida para salvación y perdón de nuestros pecados, para salvarnos con tu ejemplo. Realmente lo agradecemos, Padre amado. Agradecemos tu sacrificio. Pero te pedimos que nos ayudes a comunicar, más que con palabras, con nuestras acciones, dicho sacrificio. Te pedimos, Señor, que abraces al que sufre, que levantes al caído, que des de comer al hambriento, que des de beber al sediento, y que pongas en nosotros, en nuestro corazón, de tu shalom, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso, único y eterno de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, muchas gracias por estar con nosotros un domingo más aquí en Victoria Soberana. Le invitamos a celebrar de verdad y de manera auténtica el nacimiento de Jesús. Le invitamos a ser un seguidor integral de Cristo. Le invitamos a compartir nuestro contenido, pero sobre todo a compartir la palabra de Dios en todo tiempo, recordando que esta es útil, buena, viva y eficaz. Recuerde que definitivamente Jesucristo es el camino y Él, solo Él y nadie más que Él le va a llevar a usted a un océano de victoria. Muchas gracias, bendiciones.